Buenas tardes, chicos de cuarto año de secundaria. De nuevo aquí presentes para poder seguir avanzando en nuestros temas. Pero como es costumbre, antes de comenzar cualquier cosa, invoquemos al Señor con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comencemos. Hoy día vamos a estudiar el origen de las ideas socialistas. El socialismo es una corriente política que trajo muchos estragos negativos a nuestro país, en la época del terrorismo. Pero ¿dónde inicia? Cuando se desarrolla la industrialización y junto a ella el capitalismo, ¿qué sucede? La acumulación de capital solamente queda en pocas manos. De esta manera, muchos trabajadores trabajaban y recibían poco salario. Y esto condujo a la explotación. Continuemos. Las primeras ideas socialistas llamaron la atención sobre los efectos del capitalismo. Este capitalismo que causó una situación de miseria, de pobreza en sus trabajadores. Y en este contexto nace lo que es el socialismo. Los primeros socialistas que desaparecieron son los socialistas utópicos. La utopía significa la perfección. Entonces, estos socialistas utópicos plantearon soluciones idealistas, soluciones filantrópicas, donde las personas que tienen más dinero tenían que darse, mantener, ayudar a las personas que tenían menos dinero. Uno de los socialistas utópicos es Saint-Simon. Él insistió en la necesidad de la solidaridad social y en la organización racional de la producción. Sus discípulos, cuando él muere, sus discípulos fundan un monasterio donde cada trabajador tiene un trabajo según su capacidad. Entonces, vemos que da la solidaridad como base y la organización de la producción. Y cada trabajador debe trabajar según su capacidad. Otro representante del socialismo utópico es Robert Owen, que era un empresario británico que se trasladó a Estados Unidos y fundó en Norteamérica una ciudad llamada Nueva Armonía, que se organizó en cooperativas obreras. ¿Qué significa esto? Que todos trabajaban hacia un mismo objetivo. Todo trabajo se complementaba hacia un mismo objetivo. Por ejemplo, si el trabajo era la comida, el objetivo era la comida, todos trabajaban para ese objetivo, colaboraban mutuamente. A eso se le llama cooperativas obreras. Otro socialista utópico es Charles Fourier. Este filósofo francés imaginaba una sociedad formada por pequeñas comunidades. Estas pequeñas comunidades estaban organizadas de tal manera que cada uno elegía su trabajo. También es el primero que propuso la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Otro socialismo es el socialismo científico. Sus exponentes se autodenominaron así porque ellos buscaban una solución basada en la razón para la problemática de los trabajadores. Así, buscaron soluciones concretas a la política que se presentaba en beneficio y para el mejoramiento de la situación de pobreza que cruzaban los trabajadores. Aquí he puesto una imagen bastante clara, ¿no? Un hombre trabajando y el capitalista almorzando. El marxismo. Esta ideología fue elaborada por el filósofo alemán Karl Marx junto a Friedrich Engels. Esta parte de la historia es extremadamente importante porque de aquí, de estas ideas, nace lo que conocemos como el pensamiento Gonzalo, con el marxismo. Pero vamos a ver cuáles fueron sus principales propuestas. El materialismo histórico, según la cual plantea
que cualquier sociedad está determinada por el desarrollo de las fuerzas materiales, o sea, el poder de adquisición, el poder de riqueza. Aquí he puesto un cuadrito donde dice, el amo explotaba al esclavo, ¿sí? El señor feudal explotaba al siervo y el capitalista explota al obrero. Continuemos. La lucha de clases. La lucha de clases, según Marx, es el motor de la evolución histórica de nuestras sociedades. Marx propone que desde el inicio de la historia siempre ha habido un enfrentamiento de aquel que es poderoso, de aquel que no lo es, de aquel que tiene dinero y aquel que no lo tiene. Entonces, en el siglo XIX se ve el enfrentamiento claro entre la burguesía, empresarios de dinero, y el proletariado, trabajadores comunes. Entonces, esta lucha de clases, propone Marx, es el que va a dar el impulso a la historia. Este pensamiento genera lo que se llama en la actualidad terrorismo o marxismo. Continuemos. Según Marx, la lucha de la burguesía con el proletariado concluiría con el triunfo del proletariado. Este proletariado votaría, excluiría, liquidaría al capitalismo. Y después se instauraría una dictadura para establecer por fin, ya lo último, al comunismo. Que eso es un tema muy interesante porque trae estragos en la historia del Perú en el siglo XX. Continuemos. La plusvalía. La plusvalía es otra idea que propone Marx, que es la diferencia que existe entre el salario del trabajador y el precio completo del producto. Más claro, la ganancia. Entonces, el inversionista propone su dinero, le paga al trabajador y todas las ganancias se las agarra a él. Todas las ganancias van al inversionista. Y esto consideraban que es injusto. ¿Por qué? Porque el capital se reúne en pocas manos, mientras que el trabajador recibe poco salario. Según Marx, el empresario capitalista se apropia de esta plusvalía, se apropia de la ganancia, que constituye un tipo de explotación. Así, la plusvalía explica el proceso de acumulación de capital en el capitalista en pocas manos, pero está basado en la explotación y la miseria del obrero. Aquí vemos a un capitalista que se come el mundo y le da las migajas al obrero. Continuemos. Marx defendía la intervención de las organizaciones obreras, ¿sí? Planteaba que los obreros debían organizarse para luchar mediante violencia y poder impulsar políticas que hagan justicia al obrero. Entonces, este concepto ya está proponiendo lo que es el terrorismo. El anarquismo. El anarquismo fue un movimiento complejo y diverso. Complejo porque la idea que proponía no tenía mucho sentido. Y diverso porque personas de diferentes formas de pensar se involucraron. Pero tenían un solo denominador: el rechazo a toda forma de organización impuesta a la persona. Ahí tenemos a la iglesia, al gobierno, a todas las instituciones que norman la conducta de las personas. Al igual que los marxistas, los anarquistas pensaban que la sociedad surgida de la industrialización era injusta y al ser injusta debería ser destruida. El anarquismo pensaba que el Estado, el ejército, la iglesia y toda autoridad tenían que suprimirse, que el ser humano solo podía tener una sociedad armónica sin leyes, porque nadie, absolutamente nadie, debería tener poder sobre otra persona.
Bueno chicos, espero que les haya ayudado este video para entender este tema. Nos vemos la próxima. Chao.